Hablar acerca del diezmo siempre ha sido un tema bastante controversial. Hay quienes afirman que el diezmo aún está vigente como lo estuvo desde la antigüedad y que tenemos la obligación de cumplir. Mientras que hay otros que aseguran de que no es así, pues estamos viviendo bajo la gracia y no bajo la ley. ¿Qué nos enseña la Biblia al respecto? ¿Aún debemos diezmar? ¿Sí? ¿No? ¿De qué manera? Todo esto lo veremos a continuación. Bendiciones. Hablar acerca del diezmo es un tema bastante delicado. Para nosotros como iglesia encontramos dos posturas por lo general. Aquellos que afirman que el diezmo aún está vigente. Y no fue solamente para Israel en la antigüedad, sino que aún la iglesia está en la obligación, en el deber de cumplir con ello delante de Dios. Hay otros que afirman que no es así, pues estamos ahora bajo la gracia y no bajo la ley. Vamos a ver ahora qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de los diezmos, acerca de las ofrendas. En primer lugar, es importante que entendamos que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no hay ningún versículo, ningún texto que específicamente nos imponga el diezmo como algo que la iglesia debe cumplir. Es más, en el Nuevo Testamento solo se habla del diezmo en 9 versículos. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo y de Lucas, es donde encontramos las primeras menciones del diezmo. Y es en el contexto cuando Jesús enfrenta la religiosidad de los fariseos. Otro texto que habla sobre diezmo se encuentra en la carta a los Hebreos, donde el autor busca probar la inferioridad del sacerdocio levítico comparándolo con el sacerdocio de Melquisedec, al cual pertenece nuestro Señor Jesucristo. Y por lo general muchos que aseguran que el diezmo aún está vigente para nuestros días, se apoyan en este texto, porque dicen, tenemos un sumo sacerdote en Jesús, por lo tanto, le debemos nuestros diezmos. Cuando estudiamos las Sagradas Escrituras, un principio muy importante es siempre considerar el contexto cuando leemos un texto bíblico. Sacar un texto fuera del contexto, por lo general se vuelve un pretexto, y caemos en errores muy grandes. Por lo tanto, es importante leer los versículos tanto que preceden el texto que estamos leyendo como aquellos que le siguen a continuación. Eso nos ayudará a entender mucho mejor lo que el autor nos está enseñando. El diezmo en la ley mosaica era parte fundamental de la vida del pueblo de Israel. Era parte de su economía. Recordemos que Dios estableció la nación de Israel en un principio como una teocracia, es decir, Dios era el rey de Israel. Y por lo tanto, al igual que nuestros gobernantes hoy en día nos ponen impuestos y tenemos el deber de cumplir con ellos, Dios había establecido el diezmo como un impuesto para Israel. Era una obligación que todos debían obedecer y cumplir bajo la ley mosaica. Ahora el Nuevo Testamento, y particularmente hablando de 2 Corintios 3, versículos 7 al 13 y Hebreos 7 del 11 al 12, nos deja muy claro estos textos que la ley mosaica ya no tiene definitivamente vigencia sobre nuestras vidas. Como dije en videos anteriores, esto no quiere decir que la ley de Dios podemos olvidarlo, podemos echarla por tierra, de ninguna manera. Es palabra de Dios y de ella aprendemos mucho. Pero ya no estamos obligados o sujetos nosotros a su cumplimiento para poder encontrar salvación, justificación delante del Señor. Ahora estamos bajo la gracia de Cristo. La Biblia nos enseña que Jesús vino a cumplir la ley y la cumplió a cabalidad por cada uno de nosotros. Tampoco es sabio que tomemos Malaquías capítulo 3 y lo apliquemos a nuestras vidas, porque esa llamada fuerte de atención que Dios da a Israel es precisamente a ellos. El versículo 6 del capítulo 3 especifica que esta reprensión está dirigida a los hijos de Jacob. Por lo tanto, no aplica a nuestras vidas. Por otro lado, en el Nuevo Testamento no encontramos ninguna referencia bíblica
que nos enseña que como resultado de nuestra fidelidad en los diezmos, ofrendas o por una vida de santidad, nosotros seríamos premiados con abundancia de bienes materiales. Como un pequeño ejemplo, en Filipenses, en Mateo y en Efesios encontramos más bendiciones espirituales. Y cuando se refiere a las bendiciones materiales, estas vienen como resultado de nuestra cercanía hacia Dios, de nuestra intimidad con Él. Mientras más nos acerquemos al Señor, busquemos su reino, como dice Mateo 6:33, el Señor se encargaría de suplir nuestras necesidades. Prosperar materialmente no está ligado a nuestra fidelidad en los diezmos, ofrendas o a nuestra vida de santidad. Es más, Pablo nos enseña de que la pobreza tampoco no quiere decir que estemos fuera de la voluntad de Dios. Él nos dice claramente en Filipenses que ha aprendido a vivir tanto en abundancia como en escasez. También podemos encontrar los ejemplos de Abraham y de Jacob en el Antiguo Testamento, quienes efectivamente diezmaron en su momento. Pero ¿será que podemos utilizar estos dos casos aislados para establecerlo como principio a nuestras vidas? Si bien el Señor nos ha enseñado que debemos imitar las obras de nuestro padre Abraham, debemos también entender el contexto en el cual esas dos situaciones fueron dadas en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿diezmar está mal? ¿Estoy diciendo eso? De ninguna manera. No estoy diciendo que si tú diezmas lo estás haciendo de forma errónea. No. Pero sencillamente debemos saber entender muchas otras cosas que el Nuevo Testamento nos enseña acerca del ofrendar. Y el diezmar también debemos entenderlo dentro de su contexto y significado y lo que eso enseña a nuestras vidas como Iglesia de Cristo. Nosotros como cuerpo de Cristo, en primer lugar debemos entender la grandeza de la obra de Dios en nuestras vidas y cómo Dios no se negó a sí mismo, sino se entregó por completo por todos nosotros, entregando a su Hijo Jesucristo para que muera en una cruz. Entonces acá el dar es algo muy grande, es algo mucho más grande que aquello que revela la ley. En la persona de Jesucristo encontramos que el dar implica dar todo, dar toda nuestra vida, entregarnos por completo. Aquí les estoy hablando de un dar proporcionado, según lo que Dios ha prosperado en cada uno de nosotros y cómo así lo hemos dispuesto en nuestros corazones. Aquí lo principal es entender que como cristianos nosotros nos debemos por completo al Señor. El 100% de nuestra vida, todo lo que somos y tenemos son de Él y son gracias a Él que tú y yo lo tenemos. Por tanto, la cuestión no es solamente cuánto debo yo dar, sino también preguntarme cuánto yo debo gastar para mí mismo. Nosotros damos porque Él nos ha dado y porque somos agradecidos con Él. Nosotros damos no porque se nos imponga o porque tengamos que dar, sino porque queremos hacerlo, lo hacemos generosamente. Si a su vez Él decide bendecirnos materialmente, nosotros le alabamos. Pero si decide también no hacerlo, de la misma forma elevaremos alabanza hacia Él. Porque como Pablo dice, aprendemos a vivir en abundancia o en escasez. Nosotros no ofrendamos porque estamos esperando ser también prosperados grandemente o porque esperamos una promesa detrás de las ofrendas o los diezmos. No es así. En Cristo entendemos que Dios cuida de nosotros y que Dios nos ama y nos conoce y sabe de lo que tenemos necesidad. Por lo tanto, encontramos en el Nuevo Testamento hermosas enseñanzas acerca del dar. Ahora para la Iglesia es un privilegio hacerlo, porque ya entendemos por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que dar a Dios no es solamente un impuesto, no es un mandato. Ahora nosotros damos porque queremos dar, damos porque estamos agradecidos, damos porque amamos a Dios, damos porque reconocemos su obra en nuestras vidas. Y eso es lo que debe primar en cada uno de nosotros. Recuerda, una vez más, diezmar no es ya una imposición para nosotros. Si quieres hacerlo, hazlo. Y es más, yo te recomiendo, si puedes dar más, no te quedes solo con el 10% de entrega. Dale mucho más al Señor si puedes hacerlo. Recuerda que nosotros ahora dependemos y nos entregamos completamente a Él.
hazlo con gratitud, hazlo con generosidad.